Es un gusto estar nuevamente con ustedes por el canal CNC Medellín. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Germán Guerrero. Él nos va a estar hablando sobre las solicitudes que se pueden hacer ante las centrales de riesgo. Doctor Guerrero, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a usted, Esteban, y muchas gracias a todos los televidentes del canal CNC Medellín. Vamos a estar entonces hablando un poco sobre este tema de las solicitudes, ya que el gobierno nacional, más exactamente el presidente de la República, ha firmado ley de borrón y cuenta nueva, de tal forma que esas solicitudes en masas que se están realizando, y por esas razones estimamos conveniente hablar de este tema de suma importancia para ustedes. Muchísimas gracias, doctor Germán Guerrero. Entonces, para entrar en materia, hablemos de cuáles son esas solicitudes que se pueden hacer ante las centrales de riesgo, que las más conocidas son Datacrédito, TransUnion, el antiguo SIFIN, y Procrédito. ¿Cómo se pueden adelantar? ¿Qué documentos se deben de aportar? ¿Qué deben de saber nuestros televidentes? Bueno, en el tema de estas solicitudes, pues borrón y cuenta nueva manifiesta que las personas que hayan traído pagos 6 meses antes de entrar en vigencia de la ley podrán salir inmediatamente del reporte. Por tanto, aquella persona que ya haya cumplido ese parámetro que establece borrón y cuenta nueva de 6 meses antes de entrar en vigencia de la ley, saldrán inmediatamente, y que en la actualidad no le hayan eliminado, no le hayan borrado ese reporte negativo, puede hacer directamente una solicitud a la central de riesgo que sea. Borrón y cuenta nueva aplica para todas las centrales de riesgo, aplica para todas las centrales de riesgo, porque es una ley. Mucha gente cree que no, que solamente es para Datacrédito, para TransUnion, antiguo SIFIN. Es para todas las centrales de riesgo, bancos de información, burús crediticios. Entonces, ese tipo de solicitud que se podría adelantar es una solicitud muy sencilla, que hemos hablado de múltiples oportunidades aquí en su programa legal. Esa solicitud va vía derecho de petición. Siempre la recomendación, aunque el derecho de petición por ley 1755 del año 2015 permite, autoriza, avala la creación de peticiones de manera verbal, la recomendación directa es hacerla de manera escrita. De tal forma que se redacta una solicitud que podría llevar en su encabezado señores o Datacrédito, señores TransUnion o señores Procrédito o cualquier otra fuente de información, hacer la respectiva presentación, fulanito de tal, ciudadano colombiano, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número tal, en ejercicio del derecho de petición y teniendo de presente el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia y la ley 1755 del año 2015, por medio de la presente me permito solicitar respetuosamente ser eliminado el reporte negativo, lo anterior conforme a los siguientes hechos. Hace una narración sucinta en los hechos en un orden cronológico, es decir, a medida que fue pasando toda la información. Por el último hecho sería pues que efectivamente la ley de borrón y cuenta nueva fue aprobada, está en vigencia, y las pretensiones entonces tendrían que ser directamente pues ser eliminado el reporte negativo, actualizar esa información negativa por una positiva en su historial financiero y pues unos fundamentos de derecho. O sea, ¿qué me fundamenta esa posibilidad? En dicho caso pues sería el artículo 23 de la Constitución Política, la ley 1755 del año 2015, la sentencia C282 del año 2021 y adicionalmente el artículo concreto de la ley de borrón y cuenta nueva que hace esa manifestación transitoria, porque hemos dicho, de la ley de borrón y cuenta nueva va a tener la posibilidad de salir del reporte negativo antes del término máximo de sanción solamente 6 meses si se hace en vigencia de la ley, que la vigencia de la ley es de un año. Entonces, quienes paguen saldrán a los 6 meses y quienes hayan pagado 6 meses antes de entrar en vigencia de la ley saldrán inmediatamente. Entonces, si pagaron antes de entrar en vigencia de la ley y ya llevan más de 6 meses, pueden solicitar la eliminación. Sí. Pagaron en vigencia de la ley y llevan 6 meses y no le han eliminado, es decir, no le han actualizado el reporte, puede solicitar la eliminación. Esta eliminación de los reportes debería ser automática por parte de la central, pero como están tratando los datos de millones de colombianos, Va a ser muy difícil. va a ser muy difícil que automáticamente las centrales de riesgo hagan esto, de tal forma que si no lo hacen de oficio, pues vamos a entrar a petición de parte, a hacer las solicitudes para que hagan el retiro y tendrán en este caso 15 días hábiles para dar respuesta. Si pasados estos 15 días hábiles no dan contestación, se suman 8 días hábiles adicionales y en caso tal de no dar contestación, pues se aplicará el silencio que establece esa ley de borrón y cuenta nueva, que la iniciativa propuesta por Barguil, que fue aprobada en el Congreso de la República, hablaba del silencio administrativo positivo. La Corte Constitucional dijo, no me lo llamen silencio administrativo positivo para no confundir una figura netamente del derecho administrativo y código de procedimiento administrativo contencioso administrativo con una figura de habeas data. Llámelo simplemente silencio. Entonces, en ese caso, operaría el silencio y en ese caso los efectos de ese silencio serían exactamente los mismos del silencio administrativo positivo, solo que desde el punto de vista técnico la Corte dice simplemente llámelo silencio
y en ese caso tendrían que proceder a actualizar ese reporte y eliminarlo. En caso tal de que no se haga, pues podrían entonces hacer ya una solicitud nueva, pero esa nueva solicitud no sería vía derecho de petición ante la central de riesgo, sino ante un juez de la República por vía tutela. ¿Por qué? El paso de la tutela posterior a la realización de la solicitud inicial ante la central es porque la tutela, según el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, es un mecanismo residual y subsidiario. No podemos acudir primeramente a la tutela, sino que hay que agotar primero la vía que tenemos a la mano y en caso tal de que no funcione, pues acudir a la otra vía por la vulneración latente del derecho fundamental. La pregunta sería, ¿cuál derecho fundamental no están vulnerando? El derecho fundamental de habeas data, el derecho fundamental del buen nombre, el derecho fundamental al debido proceso. No me lo están garantizando, no me lo están respetando, razón por la cual entonces daría lugar a que por vía de tutela un juez de la República ordene a la entidad a hacer la respectiva actualización de ese reporte y por consiguiente sea eliminado esa mancha, ese reporte negativo y pase a ser positivo conforme a esa ley de habeas data que, como habíamos dicho anteriormente, es una ley de orden estatutario, no es una ley orgánica, no es una ley ordinaria, es una ley estatutaria. Regula entonces temas de derechos fundamentales, entre ellos el buen nombre que tienen las personas y en lo que en esa sentencia C282 del año 2021, pues dice la Corte Constitucional, el derecho al olvido, cuando hace referencia también a los términos de caducidad. Entonces ahí habría lugar a la solicitud de actualización. Si reitero, pasaron 6 meses, se sancionó la ley y no lo borran automáticamente, o se sancionó la ley y llevan más de 6 meses del pago desde la vigencia de la ley y no te han eliminado automáticamente, entonces se hace la respectiva solicitud ante las entidades. Muy bien, doctor Guerrero. Hay algo muy interesante de lo que usted estaba manifestando y es que acá estamos hablando de un silencio, que no lo vamos a llamar positivo, sino que es un silencio cuando la entidad, la base de datos, no contesta ese derecho de petición. Entonces, fuente de información. La fuente de información no contesta la solicitud que se hizo a través del derecho de petición. Entonces, el acudir a la acción de tutela no es porque me hayan vulnerado el derecho al derecho de petición, sino que es porque es el único mecanismo que me queda para obligar a esa entidad que me haga la eliminación. Aquí ya no estamos hablando de por qué no contestó el derecho de petición. Exacto. O sea, la tutela como tal tienen 10 días hábiles para resolverla. En caso de perderse, pues impugnar, no apelar, impugnar esa decisión y ya subiría al superior de la persona que tomó esa decisión, del juez que tomó esa decisión, y ese tendría la posibilidad de tomar una decisión 20 días hábiles adicionales. ¿Qué sucede? Que en ese tema del silencio, pues si no lo aplican, daría lugar a unas sanciones. Entonces tendrían que entrar unos entes reguladores, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio podría entrar, y otro tipo de entes también que corresponden según sea quién la fuente de información que sea en el reporte. Algunas fuentes serán cooperativas, otras fuentes serán entidades financieras, otra fuente puede ser particulares, como por ejemplo una ferretería que usted le habilitó reportar y ser consultado, o un almacén de electrodomésticos que es un particular, que usted también le habilitó ser consultado y ser reportado. Entonces, dependiendo de la entidad, sí mismo se podrían poner acciones legales adicionales. Pero para cumplir el objetivo, para cumplir esa meta, pues necesitaríamos acudir indiscutiblemente ante un juez de tutela, porque no obstante de que usted tiene el derecho, se le sigue vulnerando el mismo, y al existir esa vulneración, pues indiscutiblemente el mecanismo más rápido y más expedito, habiendo agotado ya la vía anteriormente manifestada, sería una acción de tutela. Lo cual es importante también manifestar que lo ideal es hacer una tutela bien fundamentada, bien desarrollada, porque frente a los mismos hechos y derechos solamente tengo la posibilidad de interponer una sola tutela. No puedo decir, me interpongo una tutela y si no funciona, pues interpongo otra, y si no funciona, interpongo otra, hasta que digan que sí. Esto es una acción temeraria, eso puede tener unas consecuencias desde el punto de vista económico por estar tratando de jugar con la administración de justicia. Muy bien, doctor Guerrero. Otra pregunta que nos surge en este caso es que ahí estábamos hablando de esta solicitud para la eliminación del reporte, porque ya estábamos dentro del tema transitorio, porque pagué, quiero que me saquen, o porque pagué antes y ya cumplí esos 6 meses, pero eso es frente al tema transitorio de la ley. Los otros beneficios que trae la ley de borrón y cuenta nueva, estas otras solicitudes que se pueden hacer ante esas entidades, ¿cuáles son? ¿Qué más puedo hacer? ¿O solamente puedo acudir a través de derechos de petición? Bueno, en este caso también otra de las posibilidades que tenemos, y esta es la que estamos empezando a desarrollar aquí en la firma, ya que el presidente firmó la ley,
y es hacer una solicitud de aplicación por principio de favorabilidad de la caducidad. Había gente que venía entonces con un tiempo establecido de máximo 14 años de morosidad para poder ser retirado de la central de riesgo por caducidad. Vea, no me cansaré de explicar una cosa. Que te quiten un reporte negativo en la central de riesgo no significa que la deuda desapareció. Eso para que lo tengan completamente claro. Una cosa es el reporte negativo y otra cosa es la deuda. Son cosas diferentes. El reporte negativo viene por la existencia de una deuda. Claro, si usted entra en mora, lo reportan. Pero son tan diferentes que aún usted pagando la deuda no le quitan el reporte inmediatamente. O pudiendo eliminarse el reporte porque una violación del debido proceso. Por ejemplo, no le comunicaron, no le notificaron que lo iban a reportar. O, por ejemplo, el tema transitorio que estamos hablando de la ley de borrón y cuenta nueva. O una eliminación del reporte por caducidad. No significa que la deuda sea eliminada. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan presente, son dos cosas completamente diferentes. Entonces, retomando, el tema de la caducidad es otra opción. La ley dice, más exactamente la sentencia 611 del año 2008 de la Corte Constitucional decía, término de 14 años, una persona no pagó, nunca pagó y estaba reportado 14 años, eliminen el reporte negativo de derecho al olvido, al perdón y al olvido. ¿De qué? Del reporte, porque la deuda sigue existiendo. Entonces se quitan el reporte y nuevamente puede acceder al mundo financiero, al mundo crediticio con las entidades financieras, cooperativas financieras. Y ahora la norma nueva, la que firmó en estos días el presidente de la República, que dice término de caducidad máximo de 8 años. Entonces estamos haciendo solicitudes por vía principio de favorabilidad, es decir, pues si bien es cierto la disposición jurisprudencial de la Corte dice esto, no es menos cierto que una ley que ahora dice esto, y yo como digamos, víctima del tiempo, cuando digo víctima, entiéndase por ello, pues el perjudicado por la sanción. ¿Cuál es la sanción? Pues la sanción impuesta por ley del tiempo máximo de permanencia, digámoslo de esa forma. Entonces, la norma decía 14 años, ahora dice 8. Entonces, solicito se me aplique, como ya llevo 9, 10 años reportado, no los 14, solicito se me aplique la disposición normativa más favorable, ¿cierto? Y en ese momento estamos haciendo este tipo de trámites y estamos esperando respuesta, dado que recientemente el presidente de la República pues acaba verdaderamente de firmar la norma y no ha pasado el tiempo suficiente para que nos den ese tipo de respuestas. Pero seguiremos luchando en pro de los intereses de todos los colombianos. Muy bien, doctor Guerrero. Otra pregunta termina siendo si por algún motivo hicimos la solicitud, la petición para solicitar la eliminación, no contestaron, se aplicó el silencio, se acudió ante toda la justicia desde el modo tutela, salió la sentencia, no se cumplió. Entonces, ¿qué otros mecanismos le quedan cuando ya se agotó todas estas entidades y, digamos, el banco de datos no responde, digamos que porque o están llenos de solicitudes o porque no saben qué es lo que van a hacer después de que esta ley ya está en vigencia? ¿Qué otro mecanismo le quedan a las personas después de que ya se agotó la tutela? Bueno, de hecho veo improbable que después de agotado lo que hemos manifestado, pues no se aplique efectivamente la decisión. Pero pues supongamos, se abarrotaron, listo. Entonces, aunque lo veo improbable que suceda, vámonos al caso hipotético. Fulanito de tal, el señor Perito Pérez, no le eliminaron el reporte negativo, no obstante que un juez de la República dio la orden en una sentencia que se cumpla, 48 horas para cumplirla. No la cumplen. Entonces ya podemos iniciar un incidente de desacato. Y ese incidente de desacato podría tener unas consecuencias tanto económicas como detención del representante legal de la entidad si no la aplica. Habría también hasta un fraude a resolución judicial, porque es que el juez de la República que dicta una sentencia que dice que se cumpla esa decisión, y si esa decisión no se cumple, entonces ya nos vamos al mundo penal y podemos interponer también una denuncia entonces ante la Fiscalía General de la Nación. Entonces ya serían unas consecuencias más gravosas, más complicadas para la entidad que sea renuente a la aplicación de este tipo de medidas que sean tomadas por parte de un juez de la República, que en última la decisión del juez es esa decisión. La única medida para frenar la decisión del juez sería impugnar la decisión del juez de primera instancia, y si en segunda instancia reafirman, ratifican que esa decisión del juez de primera instancia es completamente ajustada a la protección de los derechos de la persona que dice que no están siendo protegidos, entonces no le queda más a la entidad que aplicar la sentencia y dar limpieza a ese historial financiero
que se encuentra precisamente dentro del buró crediticio al cual se haya accedido en la solicitud. Es importante también entonces que tengan presente que el hecho de que, por ejemplo, tengan un reporte negativo en data crédito no significa que no lo puedan tener en TransUnion, antiguos y fin. Se puede la entidad reportarlo en TransUnion, lo puede reportar también en data crédito, lo pueden reportar en Procrédito, porque el momento de usted sacar un crédito, una tarjeta de crédito, ¿qué le van a hacer firmar? Le van a hacer firmar un documento donde usted habilita, donde usted faculta, donde usted permite ser consultado y en caso de incumplimiento ser reportado, o en caso también de cumplimiento, porque recordemos que los reportes no únicamente son negativos, también pueden ser positivos, y que los negativos tienen una vida útil, estarán por un tiempo determinado, y los positivos estarán por toda la vida. Muy bien, doctor Guerrero, muchísimas gracias por la información que nos acaba de brindar. En estos momentos ustedes se pueden contactar con nosotros al teléfono celular 301-322-9007 o al teléfono fijo 512-9527. Nos pueden ubicar en la ciudad de Medellín, en el edificio del Café, en la oficina 2002. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos acompañarlos a ustedes en un próximo programa.